Muy amable. Queridos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Pueden sentarse, pueden sentarse. Ya estuve aquí el año pasado, algunos de ustedes son caras conocidas. Me siento en casa, me siento ya entre familia, así que es una bendición estar de regreso con ustedes, con todos ustedes. Y el pastor nos extendió la invitación para regresar, así que bueno, estamos aquí, estoy con la pastora Mariana, siempre con una gran expectativa de lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. Así que nunca venga a la iglesia sin venir con expectativa, porque Dios está siempre en la jugada, Dios siempre está en movimiento, Dios siempre está por hacer algo, lo mejor está por pasar siempre. Con el Señor siempre tenemos que tener grandes expectativas. Así que la fe es expectativa, es saber que Dios cumple su palabra y está por hacer algo. Esta noche yo les pido que tengamos esa expectativa. ¿Qué es lo que el Señor me quiere hablar? ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir esta noche? Vamos a comenzar una serie toda esta semana que se llama La vida secreta de un líder. La vida secreta de un líder. Usted puede pensar que esto es solamente para algunos que son líderes, pero no es así. En la iglesia de Cristo todos estamos llamados a ser líderes, porque Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Por eso es que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Si Dios quisiera usar solamente a algunos, solamente le hubiese dado el Espíritu a algunos. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre todos, quiere decir que todos estamos capacitados para ejercer algún tipo de trabajo, de servicio, de ministerio, y por lo tanto Dios te quiere usar a ti también. Así que esa es la premisa con la que vamos a comenzar. Todos somos líderes. Pero lo que va a pasar en nuestra vida va a depender de nuestra vida secreta. Lo que va a pasar en público tiene que ver con lo que hacemos en secreto. Si nosotros no tenemos vida secreta, privada, íntima, de comunión con el Señor, nuestros resultados en público no van a ser suficientes. No van a dar el efecto, no van a llevar a cabo lo que se espera de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra vida pública es proporcional a nuestra vida secreta. No hay vida secreta, no hay vida pública. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay una correlación que nosotros no podemos, es un principio espiritual que nosotros no podemos traspasar. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender para esto. Vamos a encomendarnos al Espíritu Santo y vamos a pedirle al Señor que prepare nuestra mente y nuestros corazones en este momento. Vamos a orar. Ven, Espíritu Santo de Dios, en esta hora invocamos tu presencia, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras nuestra mente, nuestros corazones, que nos hagas tierra fértil, donde la semilla de tu palabra pueda caer y llevar muchos frutos. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Padre, cualquier actividad que quiera moverse en contra de tu Espíritu, cualquier actividad, Señor, Padre, en el nombre de Jesús nosotros neutralizamos, cancelamos toda actividad en el mundo espiritual y te pedimos que tu Espíritu glorioso sea enviado, tus ángeles sean enviados, que tu Espíritu, Padre, se agite, se mueva entre nosotros, Padre, que podamos recibir lo que viene de arriba, lo que tú tienes para tu iglesia, lo que tú hoy quieres hablar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos. Aleluya, gloria a Jesús. Mis queridos, mire lo que le voy a decir. Esto es supremamente importante que usted lo entienda. Se han hecho estadísticas, encuestas, investigaciones, estudios muy profundos acerca de qué es lo más difícil en el ministerio. Lo más difícil. ¿Y sabe cuál es la conclusión a la cual se ha llegado después de muchos años de estudio, de
de poder reseñar esto de forma profunda, la conclusión es la siguiente: lo más difícil en el ministerio es tener una vida profunda de comunión con el Señor. No es aprender a sacar demonios, ni evangelizar, ni predicar, ni llevarlo a una iglesia, administrarla. No, lo más difícil es poder tener una vida estable, profunda de comunión con el Señor. ¿Sabe que la gran mayoría de los pastores, esto está probado, la gran mayoría de los pastores, líderes de la iglesia, no tienen una vida profunda de intimidad, de comunión con el Señor? ¿Sabe por qué es tan peligroso eso? Porque uno se puede familiarizar tanto con el ministerio que uno puede hacer ministerio en piloto automático. Porque usted predica tantas veces que ya por último le sale solo predicar, ¿verdad? Usted puede hacer un montón de cosas en el ministerio solamente por repetición, las puede hacer mecánicamente, las puede hacer porque ya está tan habituado a eso que le sale solo hacerlo. Pero eso es peligrosísimo, porque si usted no ha estado en la presencia de Dios, si usted no sabe cómo entrar en la presencia de Dios, si usted no mantiene una comunión viva, dinámica, si usted no cultiva tiempo de calidad con Él, que es el Todopoderoso, sabe que usted no tiene nada que darle a la gente. Y usted comienza a hacer ministerio, pero un ministerio donde no hay vida, donde no pasa nada, donde no hay mover del Espíritu. Y tiene que ver es con eso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos dar lo que no tenemos. Si no hemos estado allí en ese lugar, nosotros no podemos llevar a otros a ese lugar. Si nosotros no sabemos quién es Él, no podemos llevar a otros delante de Él. Es muy importante, le voy a decir esto: el 90% de lo que tiene que suceder en el ministerio, de lo que tiene que pasar en nuestra vida espiritual, el 90% depende no de lo que hacemos, sino de lo que somos. Y lo que somos tiene que ver precisamente con lo que resulta de nuestra relación íntima con Dios. Yo le puedo enseñar a usted muchas cosas de forma, como una técnica, para que usted las aprenda y las reproduzca, pero yo no puedo vivir la vida de comunión suya, usted no la puede vivir conmigo. Yo no puedo mandar a nadie a tener comunión con Dios por mí. Si no voy yo, si no soy yo el que tiene esa vida de comunión, ¿sabe qué? No es posible. No es posible trasladar lo que me tiene que pasar a mí, solamente a mí, en presencia de Él. No lo podemos comunicar de otra manera. Por lo tanto, el único que puede tener comunión con Él eres tú. No puede ir nadie en tu lugar. Nadie te puede reemplazar. Tú eres el único que puedes y tienes que experimentar esa relación viva, dinámica, poderosa con el Dios Todopoderoso. No hay otra forma. No hay atajos. No hay formas artificiales, precipitadas de lograr lo mismo. No hay otra forma. En la vida del ministerio, si usted no aprende a cultivar el tiempo de calidad con Dios, su ministerio se comienza a desteñir, a marchitar, a palidecer y por último se estanca, se atolla y la cosa ya no da más. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Nosotros como seres humanos no tenemos nada que dar si nosotros no estamos conectados a la fuente. Solamente cuando usted está conectado a la fuente, usted puede transferir algo espiritualmente. Pero si usted no está conectado a la fuente, no va a pasar nada. Mire,
Usted puede tener la mejor computadora del mundo, pero si no está conectada a la electricidad, ¿qué hace esa computadora? No puede hacer nada. ¿Sabe cuál es la prueba de eso? En la Biblia, nosotros tenemos la persona de Sansón. Sansón, si usted estudia la vida de Sansón, se va a dar cuenta de varias cosas muy interesantes. La primera, Sansón fue escogido antes de nacer por Dios. Fue separado para un propósito especial. No solamente eso, la Biblia dice que sus padres se consagraron al propósito divino. En otras palabras, vivieron estrictamente para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y si usted sigue leyendo, se da cuenta que este hombre tenía una palabra profética que se había desatado sobre su vida y tenía una unción particular que venía de arriba. Y no solamente eso, tenía un pueblo que lo quería, que lo respaldaba y que tenía una gran expectativa de lo que iba a hacer este muchacho. ¿Y en qué resultó Sansón? Mucho ruido y pocas nueces, ¿verdad? El hombre muy corpulento, muy cosa, y a la hora de la hora no pasó lo que tenía que pasar. ¿Por qué? Si usted lee las Escrituras, se da cuenta que Sansón nunca desarrolló una vida de comunión con el Señor. Lo tenía todo. Tenía unción, tenía llamado, palabra profética, padres que se consagraron al propósito, tenía un pueblo que lo apoya, lo tenía todo para tener éxito, lo tenía todo para llevar a cabo el plan y el propósito que Dios le había establecido, pero fracasó rotundamente. ¿Por qué? Porque él no desarrolló nunca intimidad. Cuando usted no desarrolla intimidad con el Señor, usted termina haciendo su propia caprichuda voluntad. Solamente cuando usted está en la comunión con Él, usted termina por desear lo que Él desea. Cuando usted está en comunión con Él, usted termina por pensar como Él piensa. Cuando usted está en comunión con Él, todo su plan, su propósito, sus sueños, sus anhelos, terminan por ser los sueños, propósitos y anhelos del que está allá arriba. ¿Se da cuenta? Saúl es otro ejemplo de lo que estoy hablando. Saúl no sabía ni siquiera orar a Dios. Le decía al profeta Samuel: tú habla con tu Dios y dile. ¿Cómo el rey Saúl le puede decir al profeta Samuel que él se encargara de ser su intercesor delante de Dios? ¿Qué quiere decir eso? Que él no tenía una vida de comunión con Dios. No tenía una relación directa, no tenía intimidad con el Señor. Y por lo tanto, ¿en qué termina la vida de Saúl? La vida de Saúl es una tragedia completa, es un desastre completo. Había sido escogido por Dios, era el ungido de Dios, claro. Saúl era el ungido de Dios. Saúl era el escogido de Dios. Saúl había sido escogido entre todas las tribus de Israel. Y había sido señalado por Dios mismo como la persona que él quería utilizar. Pero ¿en qué terminó la vida de este hombre? Desastre completo. Te pregunto, ¿cómo va a terminar tu vida? Yo lo puedo saber. Yo lo puedo saber sin tener una bola de cristal. Yo lo puedo saber sin tener poderes mágicos. Yo lo puedo saber sin ser profeta de Dios. Tu vida espiritual va a terminar del tamaño de tu comunión con Dios. Así como sea tu vida secreta, así va a ser tu vida pública. Tú puedes escribir eso. Tú puedes estar convencido de eso. El tamaño de tu crecimiento es proporcional al tamaño de tu vida secreta con el Señor. ¿Quieres ir arriba? Tienes que estar en los secretos. ¿Quieres ser usado por Dios? Tienes que estar en los secretos primero. Eso no se puede negociar. Eso no se puede revertir.
no hay una píldora para reemplazar eso por otra cosa. No hay atajos de ningún tipo. Dios solamente trabaja con aquellos que entran en esa relación íntima con Él, aquellos que aprenden a acercarse, aquellos que aprenden a dedicar tiempo de calidad delante de su presencia. No hay liderazgo cristiano sin vida íntima. No existe, no es posible, punto. Usted puede ir al seminario, usted puede ser muy estudioso, muy brillante, muy inteligente, usted puede tener un coeficiente intelectual sobrenatural, usted puede tener muchas habilidades, muchos dones, muchos llamados, usted puede venir de familia cristiana, de pedigrí, de abolengo, usted puede tener título nobiliario, usted puede tener lo que sea, pero no tiene comunión con Dios, no va para el baile, no se vista, que no va. Esa es la cruda realidad y había que decirlo. Había que decirlo, no. Mire lo siguiente, mire lo que le voy a decir. Lo primero que Dios te confía, por favor, si usted es de los que escribe, escriba esto. No lo deje a la memoria. Lo primero que Dios te confía es el tiempo. Lo primero que Dios te da a administrar es el tiempo. Si tú no aprendes a administrar el tiempo, Dios no te puede confiar otra cosa. ¿Por qué? Porque el tiempo, la vida está segmentada, fragmentada en pedazos de tiempo. Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Uno dice, tal persona tiene 50 años. Lo que quiere decir es que si usted comienza a fraccionar ese tiempo, bueno, eso suma la totalidad de la vida de esa persona. Así que tiempo es vida. Si usted no sabe administrar el tiempo, ¿qué es lo que no va a poder administrar? La vida. Ahí es donde está la cosa. Por eso Dios, lo más básico que te da a administrar es el tiempo. Un día tiene 24 horas. Para todo el mundo, aquí en China, en Rusia, en Mesopotamia, en donde sea, para todos los seres humanos, un día tiene 24 horas. 8 horas es usualmente lo que uno duerme por la noche. 8 horas es usualmente el jornal de trabajo. Ya se le fueron 2/3 partes del día, ¿no? El día tiene 24, 8 usted la usa para dormir, 8 trabaja. ¿Cuánto le quedan? Le quedan 8. Pero en esas 8 horas, usted tiene que hacer los alimentos, tiene que comer, tiene que mandar a los muchachos a la escuela, tiene que llamar por teléfono, tiene citas, tiene un montón de cosas, tiene que limpiar la casa, bueno, un montón de cosas se quedaron para esas 8 restantes horas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le quedó al Señor? ¿Cuánto tiempo le quedó de calidad al Señor? Usted y Él solos, usted y Él en privado, usted y Él en lo secreto. ¿Cuánto tiempo le quedó al Señor? Si usted no aprende a administrar el tiempo, Dios no te puede confiar más nada. Es decir, ¿qué más te va a confiar? Si tú no tienes tiempo para estar con Él, ¿qué cosa te va a poner a hacer? ¿Qué cosa te va a pedir hacer? O sea, si Él es lo importante, y no tienes tiempo para lo importante, entonces no tienes tiempo para más nada. Póngase a pensar, ¿Dios es lo importante o Dios no es lo importante? ¿Sabe cómo sé yo si para ti Dios es lo importante o no? Dime qué haces con tu tiempo. Dime en qué gastas el tiempo. Dime en qué inviertes el tiempo. Esa es la manera en que yo puedo saber si Dios es o no es lo importante en tu vida. Ahí está la cosa. No se trata de otra cosa, sino estar tiempo de calidad en la presencia de Dios. Allí donde pasan las cosas que tienen que pasar.
Todo lo que pasa después es el resultado de ese tiempo. Todo lo que sucede después es la consecuencia directa de ese tiempo. Todo lo otro, todo es el rebote de ese tiempo que usted pasó en la presencia de Dios. No hay eso, no hay lo otro. Por lo tanto, ¿cómo estás usando tú tu tiempo? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo estoy usando yo mi tiempo? ¿Cuánto tiempo en verdad le queda a Dios para trabajar en mi vida? Para que Él pueda hacer en mí lo que necesita hacer y para que yo me pueda enamorar más de Él, para que yo pueda disfrutarlo más, para que yo aprenda a mirarlo a los ojos, para que yo aprenda a estar con Él aquí. ¿Cuánto tiempo estoy gastando en la presencia de Dios? Mire, le voy a dar mi testimonio. Hace ya unos años atrás, yo solía encerrarme en el templo. Y me encerraba solo en la presencia de Dios y oraba y pasaba tiempo allí. Un día le dije al Señor, Señor, yo quiero que tú me lleves a otro nivel espiritual. Yo quiero que tú me lleves a una relación más profunda. Yo quiero conocerte en otro nivel. Yo quiero ir más allá. Y el Señor me respondió en el Espíritu, me dijo, está bien, me parece bien, pero no puede ser en el tiempo que a ti te sobra. En otras palabras, si todo lo que tú tienes es el tiempo que te sobra y con ese tiempo quieres que yo te lleve, no va a pasar. Así que si usted no está dispuesto a cambiar cómo usted organiza el tiempo, su horario, si usted no está dispuesto, entonces no va a pasar nada. Ya yo le puedo pronosticar que no va a pasar nada. Porque Dios no quiere que tú le des lo que te está sobrando. Yo le daba retacitos aquí, retacitos allá, sacaba un tiempito por aquí, lo que me iba sobrando, no, Dios dijo, ¿sabe qué, hijo? No, así no va a ir, así la cosa no va, no funciona. Si yo no soy lo importante, no va a trabajar. ¿Y cómo sé yo que Dios es para mí lo importante? Si yo estoy dispuesto a organizarlo todo, si yo estoy dispuesto a darle un giro a mi horario, si yo estoy dispuesto a sacrificar otras cosas, a dejarlas a los lados para salvar el tiempo importante y darle el mejor tiempo a Él. Entonces eso significa que ya yo voy en serio. Si yo estoy dispuesto a hacer eso, eso significa que yo voy en serio, que yo estoy hablando con acciones, que yo estoy hablando con hechos. Dios necesita a veces que tú des ese paso de fe, que tú comiences a hablar con hechos, que tú comiences a hablar con acciones, que tú le digas a Dios, alterando las cosas, le digas, tú eres lo importante, tú eres realmente lo importante. De lo contrario, ¿sabe qué? Vamos a estar en un teatro, en un aguaje. Vamos a estar en una simulación. Vamos a estar simulando algo. No va a pasar, mi querido. No va a pasar. Nunca, Dios trabaja solamente con aquellos que se dejan moldear por Él. Y Dios hace sus cosas como los artesanos. No las hace en una maquinaria, 100 por segundo. No. Dios se toma el tiempo. Dios necesita trabajar cada pieza a la vez. Dios es un artesano. Por lo tanto, quiere que tú te abandones en sus brazos, te dejes tocar por Él, dejes que Él pueda estar. Mire, ¿cómo Dios nos va a corregir si nosotros nunca entramos a estar quietos en su presencia? ¿Cómo Dios nos va a hablar si nosotros nunca tenemos tiempo suficiente para escuchar la voz de Dios? Siempre queremos una espiritualidad de microondas. Pisar el botón y no, eso no va a pasar. No va a pasar.
No hay espiritualidades instantáneas, como el café instantáneo, no existe, porque eso no. Así que ponga cuidado a lo que le estoy diciendo. El tiempo es lo primero que Dios requiere de ti. ¿Quieres ser un líder? Tienes que aprender a administrar el tiempo. Mire, si usted está tan ocupado para hacer eso que es lo importante, Dios dice, bueno, sigue con tu cosa. Sigue entretenido en lo que tú quieres. Pero si tú quieres conmigo algo, tú tienes que tomarme a mí en serio. Yo tengo que ser lo primero en tu vida. Tienes que organizar tu tiempo. Cuando tengas tiempo, me vienes a ver. Esto es donde comienza todo este asunto. Ahora mire esto. Adán y Eva fueron creados por Dios para estar de continuo en la presencia de Dios. El Edén era una especie de lugar intermedio entre el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque en ese lugar Dios entraba, Dios se hacía presente en ese lugar y había una conexión directa entre Dios y los seres humanos. Adán y Eva fueron los únicos seres humanos que pudieron ver a Dios así en vivo y directo. ¿Por qué? Porque había una conexión perfecta entre ellos. Porque el ser humano fue creado para vivir en ese lugar. El ser humano fue creado para vivir en la atmósfera divina. La presencia de Dios es el único lugar donde se genera la atmósfera divina. En otras palabras, de la misma manera que los peces fueron creados para vivir debajo del agua, los seres humanos originalmente fuimos creados para vivir dentro de la presencia de Dios. El Edén, una de las acepciones de la palabra Edén es la palabra atmósfera. El Edén era la atmósfera divina, era el lugar perfecto que Dios había diseñado para que el ser humano viviera allí, en íntima comunión con Él, donde Dios y el ser humano se encontraban. Pero ¿qué fue lo que pasó? Adán y Eva caen en pecado. Y en el momento que Adán y Eva caen en pecado, mírenlo en la palabra, eso está en Génesis, capítulo 3, inmediatamente después de caer en pecado, ¿qué pasa con Adán y Eva? Adán y Eva se llenan de vergüenza y de culpa y ya no soportan estar en la presencia de Dios. Se van, huyen, se esconden y se comienzan a cubrir el cuerpo con hojas de higuera. ¿Sabe lo que significan? Gracias, mi hermano. Gracias. ¿Sabe lo que significan las hojas de higuera en el lenguaje bíblico? ¿Se recuerdan? Natanael estaba leyendo la Biblia debajo de una higuera. ¿Sabe por qué? Porque los rabinos leen las escrituras debajo de hojas de higuera. Porque las hojas de higuera en el contexto bíblico representan la religión. La religión cubre, tapa la vergüenza, pero no la puede quitar. Así que cuando no tienes la presencia de Dios, cuando ya no puedes estar en la presencia de Dios, el ser humano se inventa la religión. La religión es un analgésico para poder soportar la crisis terrible de vivir fuera de la presencia de Dios. Así que Adán y Eva perdieron la posibilidad de vivir en intimidad.
de conocer a Dios en intimidad. Fueron engañados por la serpiente. La serpiente les propuso ser lo que ya eran. Les dijo, serán como Dios, si eran los hijos de Dios, fueron creados para ser hijos de Dios, vivían en comunión perfecta con Dios. Dios era accesible, Dios estaba a la mano, Dios tenía relación con Dios. Lo perdieron todo, lo perdieron absolutamente todo. Fueron expulsados del Edén. Conclusión: el pecado es un inhibidor. El pecado es un inhibidor de la presencia de Dios. Donde hay pecado, la presencia de Dios no se puede formar. ¿Sabe lo que ha pasado en nuestras vidas espirituales? ¿Sabe lo que nos ha retirado de la presencia de Dios? ¿Sabe lo que no ha permitido que nosotros cultivemos ese tiempo? Es que el pecado es separación, alienación de la presencia de Dios. Mientras nosotros persistimos en vivir a nuestra manera, haciendo nuestra propia voluntad, nosotros no podemos accesar a la presencia. No, hay algo que nos inhibe, hay algo que nos separa, hay algo que choca invisiblemente con eso que deseamos alcanzar. Y tiene que ver que en nuestra vida hemos estado dejando oculto el pecado. El pecado enfría la vida espiritual. El pecado trae apatía espiritual. El pecado trae pasividad espiritual. El pecado trae letargo, estupor. ¿Sabe lo que es el estupor? La persona que se queda dormida, que no puede despertar. Lamentablemente, si nosotros, como decía aquel padre de la iglesia llamado Gregorio, decía, si nosotros no aprendemos a deleitarnos en las cosas de arriba, terminaremos deleitándonos en las cosas de abajo. Si nosotros no entramos en comunión con Él, vamos a entrar en comunión con otras cosas. Ve lo peligroso de este asunto. Adán y Eva despreciaron la comunión con Dios. Fueron engañados. Y una vez que despreciaron la comunión con Dios, ya no podían estar en la presencia. Ya no soportaban, ya no toleraban estar en la presencia. Ya se sentían marginados de esa presencia. Porque no puedes estar en dos cosas al mismo tiempo. No puedes estar bien con Dios y bien con todo lo otro. Tienes que escoger a quién le vas a dar tu tiempo. Tienes que escoger. Dios no te permite estar en dos aguas al mismo tiempo. No, Dios no te permite eso. Dios quiere que tú lo pongas a Él como lo primero. ¿Es Dios lo importante en tu vida o no es lo importante en tu vida? Pregúntate, eso tiene que ser algo muy, muy personal. Tú tienes que hacerte esa pregunta. ¿Es Dios en realidad lo importante en tu vida? Si yo te digo, demuéstramelo, ¿tú me podrías demostrar a mí que Dios es lo importante en tu vida? Déjenme contarle una historia. En una ocasión hubo una muchacha que habían abusado de ella, había quedado embarazada, en la extrema pobreza. Bueno, ya en realidad la muchacha no le quedaba nada, estaba pasando hambre, la hija estaba ya en un estado de desnutrición. La muchacha resolvió, con la poca fuerza que le quedaba, subir una montaña hasta donde había un risco, un precipicio, un despeñadero, y la idea era tirarse de ahí con su hija y acabar con la historia. Comenzó a subir aquella montaña con la chiquita, caminando, subiendo la montaña, y cuando iba pasando frente a una cueva que estaba en esa montaña, una voz de la cueva le habló y le dijo: entra, todo lo que está aquí es tuyo, pero no te olvides de lo más importante.
Y cuando ella se sorprendió con la voz que le hablaba de dentro de la cueva, se comenzó tímidamente a acercar hasta que llegó a la entrada de la cueva, y cuando tiró sus ojos para adelante, el brillo de tanto oro, de tantas perlas, de tantas diamantes, de tantas joyas preciosas, le golpeó la vista. Algo impresionante, un tesoro insólito. Así que la mujer entró con la niñita y comenzó a sacar bolsas de diamantes, bolsas de oro, sacos repletos de perlas, una cosa apoteósica lo que había. Y la mujer decía: con todo esto ya resolví la vida, ya con todo esto soy multimillonaria. Y la mujer sacaba y sacaba y sacaba, pero hubo un momento que se cerró la cueva. Y la mujer comenzó a mirar todo lo que había sacado, sacos completos, repletos de las joyas más increíbles. Pero cuando la mujer mira todo aquello y contabiliza todo lo que tiene, se da cuenta que la niñita se le quedó adentro. La voz le había dicho: no te olvides de lo más importante. No te olvides de lo más importante. ¿De qué le servían ahora todas esas joyas si no las podía compartir con la única cosa que le daba una razón para vivir? ¿De qué te vale a ti tener mucho tiempo, tener muchas cualidades, tener muchos recursos y no tienes una vida íntima con Él, que es el importante? ¿De qué te sirve todo eso? ¿Qué vas a poder hacer si no tienes una intimidad con Él, si no lo conoces a Él, que es el importante? Todo lo otro se te pudre, todo lo otro se maltrata, se pierde su propósito, pierde el sentido. Todo lo otro ya no tiene utilidad ninguna, ya no tiene finalidad ninguna. Si tú no tienes esa intimidad con Dios, si tú no lo conoces a Él en ese nivel, si tú no has estado en su presencia, si tú no sabes cómo entrar en su presencia, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene tener éxito o no tenerlo? ¿Qué sentido tiene tener mucho o tener nada? Nada. Porque solamente hay una cosa importante. Venga conmigo a Lucas capítulo 10, en el verso 3. Es la historia de María y de Marta. La historia de María y de Marta. Mire, mi querido, cuando usted no tiene intimidad con Dios, la vida espiritual se seca. La vida espiritual, usted tiene un estado de permanente inconformidad. Usted no vive en ese estado de inconformidad. Usted ha experimentado ese estado de inconformidad, que usted viene a la iglesia pero nada lo llena, nada. Usted lee la Biblia, usted hace muchas cosas, pero hay algo todavía que usted sabe que no está bien, algo que hay un estado de sequedad, de inconformidad, porque usted sabe en lo profundo de su ser que usted está incompleto. Cuando usted no vive en esa relación íntima con Dios, usted está incompleto. Y usted trata de llenar eso incompleto con muchas cosas y no dan el resultado. ¿Sabe por qué? Blas Pascal dijo: el ser humano tiene un vacío en su ser, pero ese vacío tiene la forma de Dios. Cuando usted trata de llenar ese vacío con otra cosa, no cabe, no entra. Porque lo único que puede llenar ese vacío es Él, el importante. Solamente el importante puede llenarlo. Así que por lo tanto, mi querido, si usted no tiene intimidad con Él, usted va a seguir cargando ese vacío por el resto de sus días. Usted va a vivir con esa pena,
con esa melancolía de lo eterno por el resto de sus días. Porque el problema que usted tiene no lo satisface nada, solamente lo satisface una persona, y esa persona es Él, el que es el importante. Venga conmigo, vamos a leer este texto. Le voy a pedir a una persona que tenga voz clara, fuerte, inteligible, que la lea para todos. Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dime pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahí está. Hay una versión que dice: solo hay una cosa importante. Porque en realidad solo hay una cosa importante. Todo lo otro puede esperar. Pero solo hay algo que es importante. Y ese algo es lo que María escogió hacer. Fíjense, el problema de Marta no es que estaba trabajando para el Señor. Tenemos que trabajar para el Señor. Eso no es pecaminoso, eso no es malo. El problema es cuando lo que yo hago no depende de ese tiempo de intimidad. Si lo que yo hago no está fundado, no es el resultado directo de mi tiempo con Él, con el importante, entonces lo que yo hago, aunque lo haga por Dios, para Dios, deja de ser importante. ¿Por qué? Porque no está conectado al propósito, no está conectado a la fuente, no está conectado al que le da sentido a todas las cosas. Y entonces puedo estar haciendo cosas espirituales con las razones equivocadas. Puedo estar haciendo cosas buenas con las motivaciones equivocadas. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo no estoy anclado en lo que es importante, las cosas que yo hago también dejan de ser importantes. Por eso es que Jesús le dice esto a Marta, le hace ver que María escogió. ¿Sabe por qué? No porque María era holgazana, era echada, era un poco laxa, no se trata de eso. Se trata de tener prioridad, saber qué es lo importante. María sabía que mientras Jesús estuviera allí, no había otra cosa más importante. Pero bueno, Marta quería resolver el problema. Le habían llegado 13 personas de un solo viaje a la casa y tenía que darle de comer a toda esa gente. Pero párate un momentico. ¿Acaso Marta no sabía que Jesús le había dado de comer a 5,000 personas? ¿Es que acaso Marta no sabía que Jesús podía multiplicar los alimentos? ¿Por qué estaba tan afanada? Si Jesús con pedacitos de pan y de peces puede multiplicar eso y hacerlo muchísimo, ¿por qué estaba tan afanada? Muchas veces se nos olvida. Creemos que nosotros somos irreemplazables, insustituibles, que lo que nosotros tenemos que hacer nadie más lo puede hacer. Creemos que si yo no lo hago, se va a parar toda la obra. Y espérate, no es así. Nosotros estamos trabajando para el que puede multiplicarlo todo. Y lo que Él quiere
es que tú lo trates como lo importante. Mire lo que le voy a decir. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, la noche en la cual vienen a arrestar a Jesús, ahí en el monte en el huerto de Getsemaní, viene una trulla de gente, una turba enorme. Y Pedro, ¿verdad?, tratando de ayudar a Jesús, saca la espada y se le viene encima a un tal Malcom que le corta la oreja, ¿verdad? Y Jesús tiene que reparar aquello haciendo un milagro e inmediatamente le devuelve la oreja al pobre muchacho. Y Jesús reprende a Pedro y le dice: párate, ¿qué estás haciendo? Tú no sabes que mi Padre tiene 12 legiones de ángeles a mi servicio. Es decir, ¿tú crees que me estás ayudando? Si yo necesitara ayuda, Pedro, yo tengo 12 legiones de ángeles. Usted muchas veces cree que usted está ayudando a Dios con lo que está haciendo. Olvídese de eso, querido, olvídese de eso. Dios te creó para lo importante. Dios te creó para algo que los ángeles no pueden hacer por ti, y es tener comunión con el Altísimo. Dios te creó para que tú puedas entrar en el cuarto del Padre, para que te puedas encerrar con Él, para que puedas mirarlo a los ojos, para que puedas tener comunión íntima con Él, para que puedas conocerlo a puerta cerrada, para que puedas... ¿Sabes por qué, mi querido? Porque cuando tú has estado en la presencia de Dios, cuando tú tienes la certidumbre radical de la presencia de Dios, la manera en que tú miras las cosas, la manera en que tú haces ministerio es completamente diferente. En una ocasión le vinieron a decir a Billy Graham, le preguntaron: ¿cómo usted está tan seguro de que su Dios, el que usted predica, de verdad ese Dios existe? Y Billy Graham le respondió y le dijo: porque vengo de hablar con Él. Solamente cuando tú has estado en la presencia de Dios tienes esa seguridad. Solamente cuando tú lo conoces en lo íntimo tienes ese convencimiento. Por eso la comunión no puede ser nunca comunión de segunda mano. Nadie puede tener un Dios de segunda mano. Usted puede tener una ropa de segunda mano, pero usted no puede tener un Dios de segunda mano. Si usted no ha estado en la presencia de Dios, usted no puede mandar a nadie a estar ahí por usted. Así que por lo tanto, no hay nada de malo en hacer la obra de Dios. No hay nada de malo en servir a Dios. Pero lo que está malo es tratar de hacer eso antes de hacer lo otro. Tu prioridad es estar con Él. Y todo lo demás va a ser consecuencia de eso. Marta tenía que haberse desacelerado, confiar que estaba delante del que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo se iba a preocupar por los alimentos si estaba delante del que hizo los cielos y la tierra? Su deber era sentarse, contemplarlo, disfrutarlo, deleitarse en su presencia. Ya después iba a haber tiempo para todo lo demás. Ya después el Señor a lo mejor haría un milagro maravilloso. ¿Qué importa? Lo importante es que mientras Él esté ahí, a Él es el que hay que atender. A Él es el único en el cual tenemos que enfocarnos. Él es el importante. Todo lo otro tiene que esperar. Todo lo otro tiene que esperar. Si usted no aprende ese principio en el ministerio, el enemigo lo va a poner a tapar huecos, lo va a mantener ocupado para que usted no esté allí. Si usted no aprende a diferenciar entre lo que es importante y lo que no es, el enemigo lo va a estar correteando para un lado y para otro. Le va a cambiar las circunstancias para que usted no pueda parar en la presencia del Dios poderoso. ¿Y qué va a pasar con tu vida espiritual? ¿Y qué va a pasar con tu ministerio?
va a haber un proceso de va a palidecer, va a marchitarse, va a enfriarse. Terrible, terrible. Sin comunión, cualquier vida espiritual se enfría, se hace laxa y comenzamos a retirarnos de la presencia de Dios. Es una condición del ser humano. Si usted no mantiene viva esa relación, usted poco a poco comienza a retirarse. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Se comenzaron a retirar de la presencia de Dios. Mire, hace unos años atrás apareció en muchas partes del mundo un hermano del África, un pastor africano, a quien Dios le dio una palabra para que se la comunicara a la iglesia. Yo no sé si él pasó por aquí, estuvo en los Estados Unidos, en varias plazas, varios lugares. Este hermano murió en un accidente de tránsito. Siendo pastor allá en África, murió en un accidente de tránsito y la pastora se negaba a enterrarlo. La pastora decía, no lo entierren. Llamó a los pastores de la ciudad, vengan a orar por mi esposo. Ya el esposo lo habían metido en la funeraria, lo habían embalsamado, le habían hecho todo lo que se le hace en una funeraria. Pero esta mujer insistía, no lo podemos enterrar, vamos a clamar a Dios. Pasó, el pastor se levantó del féretro. Apestoso a formol y apestoso a 20,000 cosas. Dios lo levantó. Y cuando el hermano puede hablar, abre la boca y comienza a hablar, le dice, estuve en la presencia de Jesús y el Señor me dio un mensaje para la iglesia. ¿Y sabe cuál era el mensaje? Le dijo, te voy a permitir que regrese, pero tienes que recordarle a la iglesia este mensaje. Dile a mi iglesia que por cuanto no fuiste ni fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese era el mensaje del Señor Jesucristo para su iglesia. Si tú no estás ferviente en la presencia de Dios, si tú no cultivas la intimidad con el Señor, tu vida espiritual se va a enfriar. Tu vida espiritual se va a comenzar a marchitar, tu vida espiritual va a palidecer, tu vida espiritual va a irse a pique, tu vida espiritual se va a deteriorar completamente. Así que en la vida, en las cosas espirituales, no hay lugares intermedios. La vida espiritual no hay lugares intermedios. O estás frío, o estás perdido y necesitas ser evangelizado de nuevo, o estás caliente. No hay lugares intermedios. Por eso la Biblia dice, ténganlo por gentil y publicano. Gentil y publicano significa uno que necesita oír las buenas noticias, uno que todavía no conoce la verdad. Porque usted no puede estar en las cosas de Dios y no estar. Usted no puede llamarlo el importante y vivir como si no lo fuera. Usted no puede decirle Dios e ignorarlo al mismo tiempo. Eso es una contradicción. Si usted ya lo conoce, si usted fue traído a la vida espiritual, ¿cómo es que a usted no le provoca vivir delante de Él como lo que Él es? Teniéndolo por el importante, dándole el trato que Él se merece, dándole el tiempo que Él se merece. ¿Es que acaso Él no es el dueño de nuestra vida? ¿Acaso Dios no es el dueño de nuestra vida? Mire, nosotros creemos que le podemos hacer un truco, una finta a Dios y que, ¿verdad?, lo podemos mantener contento. Lea Malaquías capítulo 3, donde el Señor se queja por medio del profeta Malaquías y le dice al pueblo de Israel, ustedes me han robado, ustedes me han despojado de lo que me pertenece.
Le enseñaron en una ocasión una moneda a Jesús que tenía la estampa de Julio César. Y Jesús la miró y le dijo: denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Le pregunto, si en esa moneda estaba estampada la figura del César, la imagen del César, le pregunto, ¿dónde está estampada la imagen de Dios? Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios para que no se nos olvide que solo le pertenecemos a Él. Así que tenemos que darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Es muy importante. Mire, mi querido, si usted saca un pez del agua, se muere. Si usted saca un árbol de la tierra, se muere. Si usted saca a un creyente de la atmósfera divina, se muere. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos creó para ese ecosistema. El pez fue creado para ese ecosistema. El árbol fue creado para su ecosistema. El creyente fue creado para vivir en la presencia de Dios. Muy importante. Decisivamente importante. Con esto termino. Los discípulos a veces eran un poco lerdos en entender las cosas, ¿verdad? A veces eran, por ahí dicen que eran diamantes en bruto, lo que el Señor Jesucristo eran diamantes en bruto. Pero estos de diamante tenían poco y de bruto tenían mucho, ¿verdad? Porque mira que el Señor les explicaba las cosas y se las volvía a explicar, y hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tendré que aguantarlos a ustedes? Que no, ¿verdad? Porque a aquellos muchas veces no les caía el 20. Pero bueno, el caso es que aquellos como que se espabilaron y se dieron cuenta que todo el ministerio de Jesús, aquellos como que tuvieron un momento de iluminación, porque los registros de los evangelios nos dicen que la única cosa que los discípulos le piden al Señor Jesucristo que les enseñe a hacer es a orar. Los discípulos del Señor Jesucristo se dieron cuenta que todo lo que el Señor hacía en público dependía de lo que el Señor hacía en secreto. Y por eso yo esta noche te quiero decir esto: el secreto está en lo secreto. Si no aprendes eso, si no aprendes ese principio tan elemental, tan obvio y tan básico, estás comprometiendo el resto de tu vida espiritual. Porque la medida de tu crecimiento está determinada por la medida de tu comunión, de tu relación íntima con Dios. Nadie puede crecer más allá de eso. Nadie puede crecer más allá de eso. Por lo tanto, mi querido, yo te quiero desafiar esta noche a que tú le des un giro a tu tiempo. Te quiero desafiar a que tú repienses qué vas a hacer para que Dios pueda hacer lo importante en tu vida. Porque no puedes seguir viniendo el domingo en la mañana aquí y darte golpes de pecho y levantar las manos y gloria a Dios y aleluya, y seguir haciendo lo que te da la gana con tu tiempo. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? Me está agarrando la onda. ¿Ve? Lo que le estoy diciendo es esto: si usted le va a decir algo a Dios,
se lo tiene que decir con acciones. No siga de llorón. Que hay mucha gente que, ¿verdad? No siga de llorón. Si usted va a hablar, hable con acciones. Comience por decirle a Dios con su tiempo quién es el importante. Vamos a ponernos en pie en este momento y vamos a hacer un acto de determinación en nuestra vida. Yo le voy a dar un minuto para que usted se la piense bien. Un minuto para que usted se la piense bien. Cierre sus ojos, toda la iglesia orando en este momento. Medite en la presencia del Señor. Si lo que yo le estoy diciendo es la verdad o no. Si lo que el Espíritu Santo le está diciendo es verdad o no. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, rodéanos con tu presencia. Sopla tu Espíritu, sopla Espíritu Santo, aliento de vida, aliento de vida. Ven papá, ven y sopla, aliento de vida, aliento tuyo. Ven con gran poder, sella nuestros corazones. Oh Padre, esta es tu iglesia, la virginal. Esta es la pura, la santa, la que tú compraste a precio de sangre. Estos son tus hijitos, Padre, los que tú has redimido, los que tú has trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de tu Hijo amado. Estos son los hijos tuyos. Estos son los hijos del reino. Padre, concédeles hoy la determinación santa, Padre, de poder entrar en un nuevo tiempo que está determinado por la comunión contigo, un nuevo tiempo que está determinado con la intimidad en tu presencia. Yo te pido en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, oh Espíritu de Dios, sella en la mente y en el corazón de mis hermanos, lo más profundo de su espíritu, esta determinación de vivir para ti, de hacerte lo más importante en nuestra vida, de hablar con nuestras acciones, de alterar el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú eres lo importante. Fuera de ti no hay nada importante. Todo lo otro es secundario. Todo lo otro puede esperar. Tú eres lo único que no puede esperar. Tú eres el importante. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús oramos. Gracias, papá. Gracias, papá. Te bendecimos, te exaltamos. Aleluya. Aleluya. Amén.